Excelente. En honor al tiempo de todos, ya sabemos que hay mucho trabajo en estos días, abundante. Entonces, propongo que esta reunión, cuyo tema único y principal es la de conversar y hablar y aclarar un poco los procedimientos para la aplicación de exámenes finales en esta etapa en que estamos realizando, que es clases virtuales y exámenes virtuales. No nos da tiempo, si les parece, vamos a tratar de ocupar 30, 40 minutos máximo en honor al tiempo de todos y a las tareas que cada uno va a estar realizando. En lo posible, pero si es necesario extenderse, no hay ningún problema de mi parte. Simplemente para tener un espacio del tiempo que pretendemos dedicarle ahora. Bien, le agradezco una vez más la presencia. Algunos se van juntando, están llegando. Bueno, vamos a ir admitiendo a algunos que están pidiendo entrar. No hay ningún inconveniente. Vamos a ir entrando en la reunión, ¿sí? Como le dije, el tema es ver un poco los procedimientos y las novedades para este periodo de exámenes finales. Tenemos ya la experiencia del examen parcial que se ha practicado en estos tiempos, casi todo en la modalidad virtual. Exámenes a distancia, parciales. Muy bien, iniciamos entonces. En primer lugar, queremos mencionar que salieron varias resoluciones de la Facultad Politécnica. Esas resoluciones han sido compartidas a través de nuestro grupo de profesores del Departamento de Gestión para que ustedes lo vayan viendo y repasando. Tenemos la resolución número 11 que habla de que las evaluaciones y la aplicación será en la modalidad a distancia utilizando las herramientas de educaciones a distancia. El que usa Educa, pues lo puede hacer a través de Educa, y los que usan Classroom a través de la plataforma Classroom para poder llevar adelante el examen final. O sea que el examen final es otra vez en la modalidad virtual. Y se exceptúa aquellos que usan laboratorio o tienen trabajo o presentar exámenes en laboratorio. En nuestro caso del Departamento de Gestión, tenemos un solo caso que es laboratorio de gastronomía, que tiene la modalidad presencial por las características propias de esa asignatura y la evaluación que se va a tomar también en laboratorio de gastronomía. Después han salido los instructivos. Se refiere la resolución 18 aprueba el procedimiento para los que tienen derecho a examen final. Vamos a hacer un rápido repaso. Y la resolución 19, el procedimiento de revisión de exámenes finales. Entonces vamos a hablar de eso ahora. Vamos a empezar por lo que se le envió en el grupo, que es procedimiento para las evaluaciones finales en las plataformas virtuales. Y vamos a hablar directamente de las novedades, si les parece. Cada docente pues va a preparar nuevamente su instrumento de evaluación a través de la plataforma, ¿sí? Educa o Classroom, en primer lugar. Tener en cuenta todo lo que hemos sugerido durante el proceso de exámenes parciales, tener en cuenta el tiempo que se le va a dedicar al examen, el tiempo que el alumno va a disponer para el examen, que sea un tiempo prudencial, ni muy largo ni muy corto. Preparar adecuadamente las herramientas de evaluación a través de las plataformas virtuales. Tener en cuenta que debe permitir a los alumnos que tienen derecho a examen final a la hora indicada para el examen. Si el examen va a ser en una modalidad de tipo videoconferencia o algo en línea, tener en cuenta que la hora de inicio tiene que ser la hora fijada en el calendario para exámenes finales.
turno mañana se marca a las 8 de la mañana, el de la tarde puede ser a las 15 o a las 18, el turno noche a las 19. Entonces, si es algo online, un examen online, se debe hacer en la hora en que está fijado en el calendario. Y si no es online, es decir, si es asíncrono, pues se marca la hora en que puede entrar o que está disponible el temario y cuánto tiempo va a dedicar. Esas instrucciones cada uno debe poner en su guía de examen final. Por favor, completen su guía de examen final, aplíquenlo en su aula virtual para que el estudiante sepa los criterios a lo que se va a ajustar y sepa los procedimientos, como la hora que puede acceder, cuánto tiempo tiene, cómo va a ser el examen, si van a hacer preguntas, ensayos, cuestionarios, todo lo que hemos practicado para el parcial, también vamos a aplicarlo para el examen final. La normativa establece que al menos 5 días antes de la fecha de examen final se haya publicado la guía de evaluación de examen final. Es muy importante eso, que lo hagan, porque si no lo hacemos, pues estamos un poco desprotegidos a la hora en que el estudiante presenten su protesta, dice, no sabíamos cómo iba a ser el examen, a qué hora iba a empezar, cuánto tiempo. Entonces, para poder obviar todos esos inconvenientes, todas las instrucciones en la guía de evaluación, por favor, pedimos que hagan. Muy bien. ¿Cómo se va a proceder? Si existen algunas asignaturas que vienen con derecho de examen final desde el año pasado, ¿sí? Alumnos que tuvieron derecho a examen final y no tuvieron clases en este periodo, como ustedes saben, hay asignaturas que solo se dictan en el semestre par o impar. Ahora todas las de impar se dictó este año, sin embargo, no todas las de semestre par se desarrolló. Incluso algunos todavía no tienen aula virtual. Entonces, si hay alumnos que ya tienen derecho a examen final, pues hay que, si tienen ya desarrollado un aula virtual, úsenlo. Pueden pedir permiso para usar, la vamos a habilitar enseguida, y pongan su cuestionario o instrumento de evaluación en el aula virtual que dispone. Entonces, hay algunas que no se habilitaron aula este semestre, pero tienen alumnos con derecho a rendir, entonces pueden hacerlo a través de su aula, sin problema. Si tienen algún aula, vamos a llamarle vieja, un aula anterior que lo estaban usando como práctica, ahora sí, también podemos habilitarlo para que allí lo hagan el cuestionario y tomar el examen aquellos que vienen con derecho a examen final. O sea, está abierto. Y en última instancia, si hay asignaturas que no tienen aula, no lo crearon, no pudieron crear, entonces el departamento de gestión va a tener un aula común, digamos, para todos aquellos que no tienen aula virtual, y ahí podemos cargar su cuestionario, su examen, y matricularle rápidamente a los chicos para que entren en esa aula común. Ese va a ser el mecanismo, lo que está en el instructivo, de tal forma que todos tengan la posibilidad de entrar en un aula para rendir. ¿Sí? La mayoría de nosotros creo que tenemos aula virtual, sin embargo hay algunos que no lo tuvieron, no lo tienen, entonces vamos a usar un aula virtual común en el departamento de gestión y ahí vamos a cargar el temario. Está bien. Ahora vamos a hablar de las planillas, las actas. Muy importante, que son los documentos que tenemos que manejar. Y hay algunas novedades al respecto. ¿Cómo vamos a proceder? Desde la Secretaría del Departamento de Gestión y con la ayuda de los asistentes que tenemos, especialmente de William, vamos a obtener el acta de examen final. ¿Sí? Es la misma acta que antes manejábamos. Esa acta le vamos a enviar al correo en formato PDF.
el cual el profesor tiene que imprimir y tener allí la lista de los habilitados para su examen final. ¿Sí? Vean la diferencia, que no es en Excel como hicimos el parcial, sino que esta acta de examen final va a estar en PDF. Y además, con el acta en PDF también le va a llegar la otra planilla que siempre usamos, donde contenía los detalles de las calificaciones alcanzadas por los estudiantes, su promedio ponderado y las casillas para calcular y colocar la nota del examen final y luego la calificación final en la escala 1-5. Bueno, ahí están llegando algunos compañeros más, vamos a ir admitiendo. Entonces, en formato PDF le va a llegar el acta, que es aquella donde se pone el puntaje de 1 al 5, número y letras, y la planilla adicional que se utiliza para calcular la calificación final que obtiene. Eso se llena a bolígrafo, esa es otra diferencia con respecto al parcial, y se firma. ¿Sí? Y se firma. Una vez completado y firmado, deben escanear, eso está en el instructivo que le envié también al grupo, y remitir nuevamente al departamento de gestión. Luego, a partir de ahí, el departamento de gestión sigue el procedimiento, hace el chequeo, la verificación, si encuentra algún error, le pide al profesor que corrija. Una vez que esté ok, entonces se pasa a la Secretaría de Dirección Académica para grabar en la base de datos de la calificación de los estudiantes. Sí, la calificación de los estudiantes. ¿Qué tiempo tenemos para completar esa acta y esa planilla adicional de examen final? 6 días máximos. Es lo que establece nuestro reglamento. 6 días máximos. En 6 días tiene que estar en el departamento de gestión su acta. 6 días corridos, o sea, no son días hábiles. Cuenta todo, domingo, feriado, todo. Son 6 días. A partir de ahí se envía a Secretaría de Académico para que se grabe, y eso puede tardar 1 o 2 días otra vez mientras que dura ese proceso. Tengan en cuenta que son muchas asignaturas las que se tienen que grabar. Aproximadamente 2 días, con eso vamos a 8. A partir de que esté grabado, el estudiante puede consultar su nota final en el sistema eALU, ¿verdad? Que ellos usan mucho y consultan mucho. ¿Sí? Digamos que al 8º día ellos se enteran de cuánto es su nota final y pueden pedir la revisión. ¿Sí? A diferencia del parcial, la revisión del final es individual, es 1 a 1. Recuerdan que en los parciales podíamos hacer una revisión en grupo, mostrarle, darle la solución, etc. Sin embargo, en el examen final se mantiene el procedimiento que es, a petición del estudiante, le vamos a hacer la revisión. La fecha de revisión ya está marcada en el calendario que hoy salió, esta mañana se publicó el calendario de exámenes finales con la conformación de la mesa examinadora y la fecha de revisión, que generalmente es 10 días después, porque el reglamento nos dice que dentro de los 10 días el estudiante puede solicitar y tiene derecho a hacer revisión de su nota de examen final. Dicha revisión podrá ser en la modalidad virtual también. No es necesario ir hasta la facultad, hasta la secretaría. No es necesario, teniendo en cuenta los protocolos de prevención. Puede hacerlo en la modalidad virtual usando Meet, Classroom, Jitsi u otros medios para poder hacer la revisión. Solo que la revisión tiene que hacerlo alumno por alumno, ¿verdad? Y decirle mostrarle sus errores, mostrarle la calificación, etc. Conviene grabar esa reunión con el estudiante para que quede registrado que se hizo la revisión en modalidad virtual. Entonces, en general, las fechas de revisión están establecidas 10 días después del examen final.
En algunos casos, porque coincide con domingo, le sacamos un día y quedan 9 días más o menos. No está marcada la hora de la revisión para que eso quede a coordinar entre profesores y estudiantes. Entonces, coordinen un poquito. Si alguien pide la revisión, le va a llegar al correo la petición de correo y coordinen. El día está marcado y la hora es lo que no está marcado. Eso se deja libre para hacer. Una preguntita. Adelante. Perdón, porque se me fue la conexión cuando usted habló. En PDF recibimos el acta, completamos y luego escaneamos para enviar esa parte más. Sí, van a recibir un poco sobre la hora, lastimosamente, porque imagínense la cantidad de exámenes parciales que se está grabando todavía. El acta en formato PDF. Ustedes lo reciben en el correo institucional, lo imprimen y luego lo rellenan a bolígrafo la calificación obtenida. Con el acta siempre le va a llegar la planilla adicional que tiene todos los datos de los alumnos, su promedio ponderado, sus parciales y las casillas para completar puntaje obtenido en el final, el cálculo que hay que hacer 60% del parcial más 40% del examen final, le da el puntaje obtenido, alcanzado, y en la escala 1-5 se va a asentar eso en la planilla. Como antes hacíamos, esta parte no cambia, excepto el valor de porcentaje. Y eso lo firma y también se escanea y se envía al departamento. Entonces, son dos cosas, el acta y la planilla adicional que antes hacíamos. Se completa, se escanea, se envía el PDF al departamento de gestión. ¿Está, profesora Verónica? Sí, muchas gracias. Sí. Profesor, yo no tengo impresora. Bueno, y habría que agenciarse un poquito, en todo caso recurrir a la facultad, al departamento de gestión, para usar los medios que tenemos ahí para poder hacer la impresión de las planillas. ¿Sí? La impresión de las planillas. La idea de que impriman es para evitar que tengan que ir hasta la facultad solamente para buscar esos documentos, para no estar yendo y buscando esos documentos. Entonces, directamente envían el correo y buscan los medios para poder imprimirlos. Bien. Una vez hecha la revisión, al 10º día máximo, se deja por sentado, primero, si hay cambios, pues debe comunicar inmediatamente que después de haber hecho la revisión con los estudiantes, sucede que hubo cambios, y entonces se vuelve a corregir la planilla, el acta, para ajustar. Y si no hay cambios, pues nada más informa que no hay cambios en el acta. Entonces, es una oportunidad para presentar si hubo cambios en las calificaciones, en los puntajes o no hubo. ¿Okay? Después de esa fecha ya queda sentada y la Secretaría General va a tener ya el acta definitivo de los exámenes finales, después del día 10. Digamos que a partir del día 11 o 12 más o menos, cuando ellos tengan, y ahí sí ellos van a imprimir, porque esa versión final, digamos, es la que tienen que firmar todos los miembros de la mesa examinadora, como antes solíamos firmar, ¿verdad? Los 3 miembros de la mesa examinadora va a firmar. Bueno, eso un poco hasta ahí con respecto a exámenes finales. Voy a ir revisando el chat si hay algunas preguntas por ahí que están escribiendo. Bueno, hasta ahora no lo hay. Pregunta si es libre el instrumento de evaluación. Sí, totalmente, al igual que el examen parcial o los exámenes parciales. Puede ser ensayo, trabajo, tarea, falso verdadero, respuestas cortas, preguntas, opción múltiple. Hasta puede ser oral inclusive. Buenas tardes a todos. Hasta puede ser oral inclusive. Sí. ¿Perdón? Porque en el
Buenas tardes a todos, compañeros. No, preguntaba porque la evaluación final que yo planifiqué es un trabajo práctico que tienen que presentar en equipos de trabajo y bajo la modalidad de la actividad de tipo taller. Entonces, como tenía varios momentos, sí está habilitado ese tipo de actividades para la evaluación final. Sí, totalmente. No hay ninguna limitación con respecto a la forma de tomar la evaluación final. Cualquiera, siempre y cuando lo publiquen en su guía de evaluación. Por favor, preparen y publiquen su guía de evaluación los criterios que se va a tener para corregir. Si tiene una rúbrica, que le diga entonces cuántos son los puntajes que puede ir alcanzando los estudiantes. Hasta incluso algunos quieren hacerlo oral y van a conectarse online a través de uno de los medios para hacerles preguntas de a uno, por supuesto, y en el caso de la profesora Patricia, son equipos que van a presentar trabajo tipo taller. Sí, sí, como un resumen de un trabajo que estuvimos haciendo aplicado y que se redondea al final, ya con un producto final que está relacionado con la asignatura, ¿verdad? Entonces, Y todo lo eso, anterior era como muy preparatorio y ahora van a hacer la entrega del sí, trabajo. correcto, y está bien, no hay ningún problema. ¿Y qué es lo de 3 o 4 minutos? ¿Tienen que presentar al resto del grupo su No, resumen? es para que presenten No, oralmente. oralmente, Por ¿sí? ahí si hay alguna pregunta. Y también la pregunta mía iba a colación de que en la modalidad de actividad tipo taller pueden haber dos momentos, un momento de entrega y después un momento de evaluación. Entonces, eso Sí, en principio yo había habilitado para que ya los momentos de entrega corran a partir del lunes, por ejemplo, sí, y que tengan totalmente, tiempo hasta que entreguen el día del examen. sin problema, está permitido. Solo les recuerdo, si es la presentación por grupo, que se haga en el horario que empieza el examen. Hay que respetar ese horario. ¿Por qué ese horario? Porque puede ser que justo ese día el alumno que es irregular también tenga otro examen en otro horario y que también sea oral, ¿verdad? Una coincidencia bastante extraña, pero para evitar Ya todo tipo pasó. de... Con los parciales ya me pasó. Y me pasa en presencial. Oh, también, sí. Entonces, que sea la hora. Si es a la mañana a las 8, pues a las 8. Se pone. Ok, solamente ese cuidado se debe tener en cuenta. También se recomienda, y esto sí es lo más delicado y difícil de resolver, cuando el estudiante alega que tuvo problemas técnicos durante la hora, justo la hora en que tuvo que presentar su trabajo, enviar, presentar su tarea, subirlo, ¿verdad?, a la plataforma. En ese caso siempre se pide tolerancia a los profesores y el alumno que alega un inconveniente de ese tipo debe comunicar inmediatamente al profesor su inconveniencia a través del correo, a través del foro y sobre todo debe acercar pruebas de su inconveniente. Algunos estudiantes ya saben, sacan fotos de su pantalla que sí estuvo conectado. Y si hay corte de luz, de alguna forma hay que verificar o debe presentar señales de que realmente y sinceramente él dice que hubo problemas. Entonces, esa es la parte más delicada. Hubo muchos casos durante el trabajo, el examen parcial. Y bueno, se fue viendo uno a uno y algunos se accedió a que sí vuelva a rendir y otros no, porque no se constata realmente una verdadera causa de su ausentismo durante el examen parcial. Entonces, esa va a ser la parte más delicada y bueno, vamos a ayudarnos en ese punto para resolver los casos. Dice, bueno, nuestros instrumentos y guías las subiremos en el aula específica del departamento. La guía, cada uno en su aula virtual, profe.
¿sí? La guía de evaluación. Cada uno en su aula. No sé si era esa la pregunta. No, porque entendí, como ingresé medio ya cuando ya estaban en plena discusión, en plena exposición, por lo que entendí que se iba a abrir un aula específica y ahí es donde se iban a ir cargando los materiales, por eso nomás pregunto. Le aclaro a la profe Patricia y a los demás también que fueron incorporándose a esta reunión. Cuando el docente no tiene aula virtual, sobre todo y principalmente aquellos que son del semestre par y no tuvo necesidad de dar clase en este semestre y no pudo terminar su aula o no tiene disponibilizado, entonces va a haber un aula común dentro del departamento de gestión para poder levantar ahí su temario de examen. Esa es la especificación. El resto siga usando su aula, ¿sí? Completamente. ¿Comprende? Permiso, profesor. Sí, profesor Juan Manuel. Yo tengo llevado a cabo mi materia en el segundo semestre del 2019. Sí. Así mismo. Así preparé mi aula virtual de todos modos. De todos modos, perfecto. Ahora, yo no tengo fecha para los dos recuperatorios, los dos exámenes recuperatorios del 2019. Del segundo periodo de 2019, debe haber alumnos que van a pedir un recuperatorio. Yo no tengo fecha ni instrucciones al respecto. Perdón, profesor. Las fechas para examen final están publicadas en la web, ¿sí? Pero son exámenes finales recuperatorios del segundo semestre del 2019. Sí. Lo que usted llama recuperatorio realmente es la tercera y cuarta oportunidad para los alumnos de sociología, ¿verdad? Correcto. Tercera y cuarta oportunidad. La tercera y cuarta oportunidad. Recuperatorios son para los parciales. Esas fechas ya están publicadas, profesor, y también su fecha de revisión. Entonces, usted debe preparar nomás su instrumento de evaluación para esa fecha. Está publicado y puede revisar nomás en el portal de Poluna API, ¿sí? En la parte académico, horarios de clase y exámenes, y ahí están publicadas, profesor. Bueno, correcto, gracias. En LGH usted busca y va a encontrar. Gracias. Otro punto que es importante señalar, igualmente las mesas están conformadas por 3 miembros, como la modalidad presencial, ¿sí? Entonces, es bueno que ese día el profesor titular de la mesa se ponga en contacto con sus pares evaluadores de la mesa, ¿sí? Para que todos estén atentos a esa misma fecha. La modalidad presencial, eso siempre fue un problema, un dilema, que llega la hora y lugar de examen y el que siempre está es el profesor titular. Y los otros miembros a veces están y otros están los dos más o uno. Bueno, ahora, como vemos a nivel virtual, pónganse en contacto, por favor, en esa misma fecha y pídanle o pónganse en comunicación, en diálogo para que los 3 profesores estén atentos en esa fecha para cualquier caso que surgiere, si hay fraude, si hay corte de luz, si hay corte de Educa, corte de Classroom, y resolver algo en ese momento. Entonces, por favor, pónganse en contacto con sus miembros de mesa. Bueno, Marta Peralta. Vamos a corregir eso, es un error. Marta Peralta señala que está figurando en su mesa un profesor que no corresponde, entonces vamos a cambiarlo. Disculpa, profe Marta. Inmediatamente vamos a revisar y tomo nota porque es muy delicado. Pregunta a Tatiana si algunos de los inconvenientes
Si amerita, analizada la situación y amerita, pues entonces habría que darle oportunidad a rendir el mismo. Muchas veces eso se resuelve si en el momento, por ejemplo, ampliándole las horas nomás, en ese mismo día se le amplía y vuelve a rendir. Sí se puede. Si alguien tuvo problema de corte y se puede resolver en ese momento. Y si no, se evalúa qué hicimos nosotros. Muchas veces recurrimos a los compañeros de Educa para que nos vea todo lo que hizo el estudiante, qué hora se conectó, qué hora se desconectó, se volvió a conectar, para tener algo con que pensar y decidir cómo vamos a resolver. Pero sí, si amerita y se justifican las causas, se puede volver a tomarle, y generalmente, si en otro día, generalmente se le toma otro temario, otras preguntas. Es más trabajo, ¿verdad? Pero está establecido que sí se le puede dar esa solución al estudiante que tuvo inconvenientes técnicos. Si el mismo examen, pues corre el riesgo de que se haya ya intercambiado los que rindieron, ¿verdad? Hayan intercambiado ya la solución en las preguntas. Entonces sería muy interesante que cambien las preguntas. Sí, la profesora Pilar pregunta en caso que haya una presentación de trabajo, una mesa examinadora distinta a los profesores que me asignaron, me comunico con la otra mesa. No entendí muy bien eso de la otra mesa, profe Pilar. ¿O puedo hacer la evaluación con los profesores elegidos en primera instancia? Pero Sí. el tema es el siguiente. Tarde, yo hablé con 2 profesores para que hagamos una mesa de evaluación de los trabajos prácticos, de la presentación de los trabajos prácticos. Ahora, según lo que vi, creo que tengo diferencia con uno de esos profesores. Entonces, la pregunta es, ¿puedo dejar más y hacer la evaluación con los que yo había hablado o tengo que llamar a todos? Bueno, podemos ver eso, tu caso particular, y ver si puedo todavía redefinir los miembros de mesa. Yo no tuve en cuenta eso, no sabía que ya había seleccionado tu equipo, pero es factible. Nada más que preparo un memorándum, justifico y ponemos los profesores que tú habías ya convocado. Vamos a hacer eso. Gracias, profe. Sí. Bien. No sé si hay otra pregunta sobre esto. Básicamente esos son los puntos más importantes. Nuevamente les recuerdo, les hice llegar, y están en nuestro grupo, las resoluciones y también los procedimientos para las evaluaciones finales en las plataformas virtuales. Entonces, nada más que ir mirando un poquito. Si surgen otras dudas, por favor, me llaman, hablen con nosotros y vamos a ir resolviendo o explicando sin ningún problema. Una pregunta, Profesor. Sí. Adelante. Yo iba a preguntar nomás si ese día del examen, porque yo, por ejemplo, tengo viernes a las 15 horas. Ese día voy a recibir el correo con el acta y la otra planilla. En lo posible, profe, en lo posible 24 horas vamos a enviarte. En lo posible. Okay, nada más que, como les dije al principio, hay pilas y pilas de planillas que se están grabando en la Secretaría y eso está un poco retrasado. Lo ideal es hacerle llegar 24 horas para que vos puedas ver quiénes son los que van a rendir contigo
y que a esos nomás le habilites o controles a la hora de tu examen final. Que no está en la lista como antes, que no tiene derecho a examen final, no debe aplicar o presentarse para aplicar el examen. Y sobre eso entonces te pregunto, profe, porque justo conversamos con otra profesora y me dijo, el que no rindió primer parcial y tampoco el segundo, le voy a inhabilitar, dijo, pensó ella, ¿verdad? Y yo te pregunto, ¿esa sería la forma de no permitirle rendir? Bueno, yo creo que el que rindió uno de los parciales tiene derecho al tercer parcial. Sí. Es el primer final. Que se tomará en la misma fecha del primer final. Sí. Y eso sí pueden rendir el tercer parcial. ¿Y cómo hago entonces para que él no pueda abrir el cuestionario de examen final? No hay una manera. Bueno, okay. Un poco cerrando ya lo que es el examen final, voy a responder a lo que dice la profesora. En fecha final, los alumnos que no rindieron uno de ellos o no tuvieron suficiente puntaje pueden presentarse al tercer final o recuperatorio, dicen. También le vamos a enviar una planilla que diga planilla de tercer examen parcial. Ese sí en Excel, igual que el primer examen parcial y el segundo examen parcial. Generalmente hacíamos que el mismo temario que le tomamos al finalista, digamos, le tomamos al que rinde el tercer parcial. Generalmente se hacía así. Algunos pocos profesores que yo sepa le hacían un temario diferente. Pero la resolución dice que el mismo día y el contenido total también se le tomará al que rinde el examen parcial. Entonces, si es una persona que va a rendir el tercer examen parcial, no la inhabilites. Primero le vas a computar su puntaje dentro de la planilla que es tercer parcial y no va a estar luego su nombre en el acta final. Solamente va a estar en el de planilla tercer parcial. Ahora, si hay un alumno que por otra razón no debe aplicar ninguno de los exámenes, por ejemplo, se inscribió y nunca asistió, entonces sí, a ellos habría que inhabilitarle, cerrarle para que no abra ninguno de los... esa parte técnica vamos a ver con los tutores, ¿verdad? Si él ayuda a ver cómo le inhabilitamos para que no mire luego los exámenes. Entonces, el alumno va a estar habilitado para el examen final si tiene el porcentaje adecuado o para el tercer parcial. No sé si se aclaró un poco, profe Verónica. Sí, ok, gracias. O sea, yo nomás pensaba hacer otro cuestionario para los que eran de tercer Entonces, parcial, sí, ¿verdad? habría que ver la forma técnica para que ellos respondan otro cuestionario. Entonces, yo voy a ponerte en contacto con los tutores para que puedan guiarnos en esa parte. Dale, muchísimas gracias, profe. Otro temario, voy a tomar nota acá, para tercer parcial. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita por ahí que está quedando en el tintero? Profesor, Ana Centurión soy, disculpe que llegué tarde también de mi otro trabajo y no, seguramente que esto se nos va a enviar la grabación. Sí, pero quería nomás saber ya de pronto si los exámenes, bueno, escuché que va a haber un equipo docente que va a acompañar la mesa, los miembros de mesa. ¿Los exámenes van a ser asincrónicos o sincrónicos finales? Sí. ¿O va a ser presencial? Porque yo leí que se puedan usar las herramientas digitales, dice, en la resolución. Sí, la resolución 11 dice claramente que será la modalidad virtual. Y un ratito voy a ver si tengo acá la resolución. Pero le envié ahí al WhatsApp también. Sí, Yo va a ser ya a leí, distancia, profe. Sí o sí. Eso nomás lo que...
A distancia, excepto lo que tienen que rendir en laboratorio. Ya. Pero es a distancia. Ahora, que sea sincrónico o asincrónico, depende. Si usted programa su examen sincrónico, entonces tiene que ser en la hora fijada en ese calendario. A ti creo que te toca a las 18 horas. A las 18 y uno a las 15. Y otro a las 15. Si es sincrónico, entonces tenés que respetar ese horario. Si es asincrónico, es decir, una tarea que pueden presentar entre 1 hora o 2 horas, o un cuestionario que pueden abrir y les da 1 hora y media para responder, si es asincrónico, pues no hace falta, ¿verdad? Le habilita el tiempo que vos crees prudencial. Ya. Pero sí a distancia. Yo tuve una buena experiencia pero eso es parcial, ¿verdad? No sé si ahora también van a permitir. Yo en el segundo parcial, para los casi 60 alumnos, presenté 3 cuestionarios totalmente distintos sobre los mismos capítulos, ¿verdad? Y lo hice en 3 tiempos diferentes. No hubo cortes, cuestionarios en donde el alumno podía elegir a qué hora va a rendir. 1 hora. Una hora, 2 horas, ¿verdad? En total tenía para entrar o salir. Y después se habilitaba el cuestionario, el otro cuestionario se habilitó a las 18 hasta las 20 y después desde las 21 hasta las 23 el otro. Porque yo tengo un grupo y creo que todos tienen ese grupo nocturno que trabaja, que es minoritario, pero hay, ¿verdad? En este caso, yo estoy pensando en habilitar a las 19 horas un solo cuestionario nomás, porque no sé si se puede hacer de esa manera. Se trabaja más, ¿verdad? Pero... Sí. Claro, ahí va a trabajar porque tiene que hacer más o menos 3 grupos otra vez de un curso. Sí. Yo recomiendo lo mismo que recomiendan los tutores de e-learning, que haga un banco de preguntas y que a la hora de conectarse el estudiante le aparezca al azar las preguntas. Y de esa manera lo hice, profe. Sí. Entonces, con el cuestionario, con el banco de preguntas. Prepara 30 preguntas y le aparece 10 diferentes a cada uno cada vez que se presenta y en diferente orden. Con eso yo creo que es bastante más seguro que hacer. No, decía nomás por el tema de la conectividad, que yo no tuve problema. No tuve problema. Todos hicieron así a su tiempo. Sin embargo, con el que tuvimos a la tarde en una cátedra, sí, ¿verdad? Hubo 2, 3 casos de que se me corta, que no hay a las 3 de la tarde, ¿verdad? Era todo un tema. Y probé en el otro grupo, en la otra carrera, en la otra cátedra, así, y nadie tuvo problema, tampoco nadie tuvo, o sea, el que ya rindió, yo les avisé luego, de forma sincrónica, que iba a confiar en ellos, de que no me iban a entrar en el otro cuestionario porque les iba a anular el examen si es que entraban. Y nadie entró, porque ya queda por el intento, si es que se entra. Pero entonces al final vamos a fijar una hora central nada más y bueno, la modalidad y va a tener que ser asincrónica para la cantidad de gente que hay, ¿verdad? Y los profes, ¿cómo van a entrar, profesor? Los que son miembros, nosotros le vamos a matricular. Sí, estaba mencionando. El día del examen, profesora Ana, te pones en contacto con el segundo y el tercero. Le puedes matricular en tu aula para que ellos estén al tanto del cuestionario y puedan opinar eventualmente o discutir, ¿verdad? Pónganse en contacto y vean de que ellos estén al tanto del cuestionario. Y preguntan sobre la guía de evaluación. Sí, la guía de evaluación, la guía, tanto para final o para tercer parcial, debe existir. Por favor, eso porque es lo que le va a proteger al profesor de cualquier inconveniente. Les comento que hay exámenes parciales que tuvimos que suspender porque el profesor nos publicó su guía de evaluación y los chicos en el día se enteraron qué iba a hacer y cómo iba a hacer, entonces fue todo un problema y tuvimos que pasar para otra fecha. Entonces, y evaluación, ya sea final o parcial, póngalo. Es muy importante, con todos los lujos de detalles posibles para que el estudiante sepa cómo va a ser el examen. Gracias, profe. Está clarito. Bueno, entonces, si les parece, podemos ir dejando acá. Si hay alguna otra pregunta,
en honor al tiempo de todos. Todos estamos atareadísimos en estos tiempos. Fue una rica experiencia y vamos a ir mejorando. En las direcciones llegan muchas quejas acerca de los chicos, ¿verdad? A veces que para rendir, pero vamos a ir mejorando y mejorando nuestro instrumento de evaluación con el tiempo. La previsión para el inicio del semestre par no está todavía calendarizado, pero lo que sí es concreto que en diciembre no va a empezar el siguiente semestre. En enero creo que tampoco va a empezar el siguiente semestre, pero va a ser tiempos donde podemos hacer nuevamente talleres e ir preparándonos mejor para usar estas herramientas digitales. Muy bien. ¿Alguna consulta, experiencia, sugerencia de los profesores? Demasiado vale, ya son nuestros alumnos para copiar eso. ¿Qué te puedo decir? Está al orden del día muchas veces. Carla de Code dijo que está bien que rindan en grupo, ¿verdad? Pero está bien que rindan en grupo, pero copiarse todo en grupo creo que no estaba bien, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Realmente para mí es una experiencia enriquecedora para mi carrera en sí. Aprendí a usar la plataforma, no muy bien, tal vez medianamente, pero ya tengo todas estructuradas mis clases ya para el año que viene, inclusive ya voy a estirar de ahí nomás, ¿verdad? Dios mediante. Y realmente, y yo le agradezco a los tutores y a todos los compañeros del apoyo, al profesor Lugo por toda la paciencia que nos tiene, ¿verdad? Con esta situación que vivimos, ¿verdad? Y ahora sí me queda la duda, se abrirá el primer semestre el año que viene, que me toca casi un año, porque en otra facultad ya empezamos el segundo semestre y no vamos a descansar. Sí. Bueno. Y Muchísimas bueno, gracias. Profesora Ana. Gracias, profesora Ana, disculpa. Y a todos les deseo éxito. No duden de escribir ahí el grupo WhatsApp, es lo más rápido que tenemos. Podemos consultar en cualquier parte y vamos a tratar de responder lo antes posible. Y aquellos que no tienen aula, pero tienen alumnos que rendir, que vienen el año pasado, por favor, si se ponen en contacto con el Departamento de Gestión, conmigo, y vamos a resolver rápidamente ese punto. Muchísimas gracias. Éxitos a todos. Le agradezco mucho por el esfuerzo, por la dedicación que están haciendo. Parece que hemos trabajado el doble, el triple que la presencial, pero bueno, es un paso obligatorio nomás que tenemos que hacer. Éxito a todos. Éxito a todos. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias, profesor. Voy a... todas las dudas. Hasta pronto, profesor. Hasta pronto. Voy a preparar la grabación y voy a poner en el grupo. Gracias.